¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Ya estamos otra vez con más información, arrancando ya este mes de marzo, ya estamos a 1 de marzo del 2022. El día de hoy el presidente presentó una investigación acerca de lo que sucedió lamentablemente en Michoacán. Cabe mencionar, y no es por hacerlo menos, pero hay que decir, pues que esto se dio en un enfrentamiento o por cuestiones entre pues grupos criminales. Vaya, no fue por alguna manera, pues decirlo de alguna manera, no fue contra personas inocentes, sino que pues eran dos grupos criminales y hay que decirlo, pues que se mete en eso, pues sabe a lo que se está metiendo. De cualquier manera, dijo el presidente, pues que ya se están haciendo las investigaciones y pues no se va a quedar en impunidad este asunto. Fíjense nada más lo que llama la atención es que el día de hoy el presidente incluso habló de esto. Llama sinicazo a Felipe Calderón luego de que, fíjense, Felipe Calderón se puso a opinar con relación a este tema. A Felipe Calderón se le está olvidando que este operativo rápido y furioso sucedió en su sexenio, con él como cómplice, donde ingresaron muchas armas a territorio nacional y estas armas terminaron en estos grupos criminales. Prácticamente Calderón armó o llenó de armamento a estos grupos criminales y ahora viene a decir que, pues, incluso a decir indignación por esto que sucede. Parece que también se le está olvidando que él inició una guerra contra estos grupos criminales, pero ficticia, porque realmente, mientras decía que se atacaba al grupo criminal, pues acá su secretario de seguridad, García Luna, pues tocando las manos, haciendo las paces, tomando cervecita, whisky con los criminales. Dice el presidente el día de la conferencia, es un cínico. Debería de explicar pues tantas cosas como por qué tenía como su mano derecha a García Luna, quien era un criminal. ¿Por qué dejó pasar armas a México para armar a estos grupos criminales? Esto fue lo que puso Felipe Calderón el día de ayer, pues en su cuenta de Twitter, luego pues de estos sucesos. La tragedia de ese José García, Michoacán, donde fueron fusiladas 17 personas a sangre fría, debería generar una reacción nacional, empezando por el gobierno, fíjense nada más, como pidiendo que los mexicanos exigiéramos justicia al presidente, como pidiendo que los mexicanos exigiéramos que ya se acabe pues esta violencia en el país, siendo que él, Felipe Calderón, fue quien la fortaleció, y hay que decirlo, fortaleció la violencia porque él armó, llenó de armas a estos grupos criminales con estos operativos como el de Rápido y Furioso. Dice, para castigar a los culpables, hoy la urgencia nacional es recuperar el Estado de Derecho. Mis condolencias a los familiares. Fíjense nada más, esto fue lo que puso Felipe Calderón en su cuenta de Twitter sobre este tema. La verdad es que es pues indignante que se atreva a opinar sobre este tema. Vamos rápidamente a escuchar lo que dijo el presidente el día de hoy en la conferencia, pues sobre esta investigación, porque ya hay una investigación, aunque les digo, hay que dejarlo claro, pues esto se dio entre grupos criminales. No es por hacerlo menos, pero pues eh, si, si, si bien no fue contra personas inocentes, ellos ya pues saben a lo que se meten, ¿no? Saben los problemas que tienen personales entre grupos criminales, pues obviamente cada persona sabe a lo que se está metiendo, ¿no? Realmente pues fue un enfrentamiento entre ellos, no fue una violencia contra ciudadanos inocentes. Vamos rápidamente a escuchar lo que dijo el presidente el día de hoy en la conferencia sobre Felipe Calderón y sobre este tema. Bueno, sobre los lamentables hechos del domingo en San José de Gracia, vamos a informar. Invitamos al subsecretario Ricardo Mejía para que se dé información porque lo más importante es hablar con la verdad siempre, no mentir, no robar, no traicionar. Y como hay mucha desinformación, porque
el conservadurismo está empeñado y desesperado en atacarnos. La mayoría de los medios de información en coro en contra de lo que estamos llevando a cabo, que es una transformación del país con el apoyo de millones de mexicanos, de mujeres y de hombres. Y como siempre sucede cuando hay un movimiento de transformación, pues se agrupan, se articulan las fuerzas conservadoras. Por eso se habla de grupos reaccionarios que reaccionan. Y eso es lo que estamos ahora nosotros enfrentando en el país, a grupos reaccionarios que no quieren que se lleven a cabo los cambios, porque simpatizaban con el antiguo régimen. Acuérdense que la palabra conservadurismo viene de conservar, de mantener el statu quo, que nada cambie. Y esto, pues, les convenía a una minoría, que eran los que se dedicaban a saquear, a robar al país, porque no se habla mucho de eso, y por eso tengo que estar repitiendo y repitiendo, pero padecimos el saqueo más grande que se haya registrado en la historia de México durante el periodo neoliberal. En 36 años saquearon al país como nunca y quieren regresar por sus fueros. Ese es el fondo del problema, del asunto, pero vamos a seguir adelante, porque era muy injusto que una minoría dominara, se sintieran los dueños de México, y la mayoría de los mexicanos marginados, ignorados, vilipendiados, además despreciados por el clasismo, por el racismo, por la discriminación. Entonces ya eso se terminó. Entonces cualquier cosa que sucede, como estos lamentables hechos, le dan vuelo, ¿no? Hasta Calderón, sin ni caso. Ya estamos esperando que explique por qué tenía como brazo derecho de su gobierno a García Luna, por qué lo nombró secretario de Seguridad Pública. Ya no hablemos de por qué se robaron la presidencia en el 2006 y de otras cosas, pero se atreve a opinar. Eso es lo que siempre he dicho. Retomando al finado Carlos Monsiváis, que decía que la verdadera doctrina, decía él, de la derecha
yo digo, del conservadurismo. Esa es la hipocresía. Entonces, por eso no hay más que informar. Y qué bien que existen las benditas redes sociales, aun cuando han querido controlarlas, manipularlas, ¿no?, con bots, también con censura, pero ahora fluye más la información que antes. Antes imponían cercos y costaba trabajo que la verdad se abriera paso. Ahora no. Ahora con las redes sociales se puede opinar y hay pluralidad y se garantiza el derecho a disentir. Y la gente también está más consciente, más politizada, y todo esto ayuda mucho, ¿no? De todas formas, hay que estar dando a conocer cómo son las cosas, qué está pasando, no ocultar nada, actuar con transparencia, y esto pues ayuda mucho en la vida pública, ¿no?, el que podamos estar informando. Por eso